Ladies and gentlemen, we're floating in space. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mad. You're out of touch, my baby. My poor mistreated baby. I said, baby, 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 you're out of town. I said, baby, 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 you're out of town. I said, baby, 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 you're out of town. You're all left out there. Yes, you are left out there without a doubt. I said, baby, 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 you're out of town. Las primeras revoluciones que el cine desató no tuvieron nada que ver con el arte ni el estrellato. La primera tuvo que ver con nuestra idea del tiempo y la segunda con la educación expresiva del público, ávido de un lenguaje nuevo y común, no verbal, transversal, que facilitara la comunicación en las urbes y sus nuevos espacios interclasistas. En la historia de la pintura apenas se observan exploraciones ni matices en la gestualidad facial, reducida al gesto adusto de las autoridades o las expresiones más elementales, la ira, el dolor, el éxtasis o la felicidad del ebrio. Desarrollar estas aptitudes de manera espontánea y homogénea era imprescindible para hacer más fluida la vida en los nuevos espacios públicos, galerías comerciales, andenes de tren, museos y bulevares. Pero fue el cine, finalmente, quien proporcionó esa educación en el gesto que habría de cubrir todos los matices, aprendidos de Chaplin, Ted Avara, Stan Laurel o Pina Menicelli. A esta poco comentada revolución sumamos la que tuvo lugar en el plató y el laboratorio, la de quienes descubrieron en este juguete una herramienta a través de la cual transformar el mundo, en su escala, aspecto y temporalidad. Al ciudadano del recién estrenado siglo XX hemos de imaginarlo atrapado entre dos ideas sobre el tiempo. Una que lo aceleraba, fragmentándolo cada vez más e imponiendo en la vida cotidiana el minuto, el segundo y hasta la centésima de segundo. Y la otra, relativizándolo, idea expuesta por Einstein en 1905, pero divulgada ya antes por Poincaré, Minkowski o Lorentz. According to Galileo's original principles, and accepting the hypothesis that light always travels at 186,282.397 miles per second in all directions at once, then the main point I've demonstrated is that all measurements of time and space are necessarily made relative to a single observer and are not necessarily the same for two independent observers. And that is the specific theory of relativity, isn't it?
A la mecanización del tiempo se le oponía la disolución del mismo, y entre medio estaba preso un ciudadano que no entendía mucho, salvo que el tiempo era inexorable, finito y por tanto valioso. Cada porción de él. La era industrial nace precisamente bautizada con la célebre frase de Benjamin Franklin, "Time is money", escrita en 1748 en un artículo titulado Consejos para un joven empresario. Y así organizaron las fábricas turnos para rendir las 24 horas, despertando a los obreros casa por casa, hasta que años después estos pudieron comprarse su propio despertador. Los trenes, como es sabido, forzaron a nuevos esquemas horarios, no solo igualando los minutos entre pueblos y campanarios, sino organizando la vida en 60 porciones por hora, donde antes apenas habían 4. La Primera Guerra Mundial puso un reloj en la muñeca de cada soldado, y con él una aguja segundera, tormento existencial que hizo de la esfera del reloj algo en constante movimiento, dejando patente que el tiempo vuela, se escapa, huye, mientras piensas qué hacer con él. Entre la perturbadora elasticidad del tiempo científico y los rigores del tiempo industrial, el cine apareció como un medio capaz de subvertir esa sumisión, ese estupor. Con el cine llegaba un medio con el que podíamos ralentizar, estirar, interrumpir, detener y explorar el tiempo. Y todo empezó con un error. Esta película de Méliès es, según consta, la primera en que se empleó intencionadamente el jump cut o corte abrupto, descubierto accidentalmente, que permite apariciones y desapariciones súbitas, así como saltos en el tiempo y en el espacio que violan la fluidez y la continuidad y que revolucionarían, décadas más tarde, la narrativa visual. Jean-Luc Godard, en Sin aliento, devoró más de 20 minutos de la cinta con estos cortes, a la vez que incorporaba como estética y lenguaje una accidentalidad ajustada a sus personajes, pero aprendida seguramente en salas de repertorio, en las que eran habituales copias remendadas, llenas de saltos y rayas que a su manera se fueron convirtiendo en afectos, celebrados a menudo por lo irreverentes y cómicos que podían resultar. En su penúltimo cortometraje, el gran Osamu Tezuka celebraba todas las huellas del desgaste como algo esencial a la memoria cinematográfica. El jump cut, como salto en el tiempo, invitó desde muy pronto a otro truco, el time lapse, capaz de condensar horas en segundos, y origen del cine animado. Los primeros en comprender la importancia del invento fueron científicos, que vieron en esta técnica una nueva manera de comprender cómo procede la naturaleza, cómo se crece, cómo se contagia, cómo se relaciona. Las películas de Urban o Smith tienen su continuación en las maravillas que la BBC ha presentado década tras década. It has 4 lumps on its back that might perhaps ancestrally have become either gills or protective armor plates. But now they develop into something very different. La idea de Gaia, acuñada por James Lovelock en 1969 y que imagina la Tierra como un solo ente vivo, encuentra en esta técnica su ilustración perfecta. Lovelock, como toda una generación, cambió su percepción de la Tierra a raíz de esta cubierta. La primera en ofrecer una imagen completa de la Tierra vista desde el espacio. El editor de The Whole Earth Catalog consiguió la imagen de la NASA tras una paranoide campaña en la que se preguntaba por qué, tras 10 años de carrera espacial, aún no se habían distribuido imágenes del planeta visto desde el espacio. La imagen, captada por un satélite no tripulado en 1967, tuvo un impacto tremendo. Aunque menos que la famosa fotografía conocida como la canica azul, la única del planeta Tierra iluminada entera y frontalmente. The Blue Marble fue captada por la tripulación del Apolo 17 en 1972. Ninguna otra nave ha estado desde entonces en posición de tomar la misma imagen. Quizá por eso sigue siendo una de las fotografías más reproducidas de la historia.
ground control to Major Tom. Si hay algo aún más interesante que ver crecer una planta o cómo se descompone un animal, es ver acelerada nuestra propia huella, la de los hombres, construyendo, destruyendo, transportando, transformando o sencillamente conviviendo. El timelapse es un viaje en el tiempo, en cualquier dirección. Presentar un evento retrocediendo en el tiempo es un recurso poco común, pero a veces muy impactante. Tras los trucos derivados de la pixilación o filmación fotograma a fotograma, que es la técnica empleada en timelapse, otro proceso manipulativo apareció, actuando en sentido inverso, ofreciendo una secuencia ralentizada llamada cámara lenta, aunque para obtener este efecto, en realidad la cámara debe rodar más rápido. Aunque cualquier camarógrafo de los que accionaban la cámara con manivela conocía este efecto, no fue hasta 1904 cuando alguien lo registró como procedimiento creativo. August Musger, el pastor, físico e inventor responsable del asunto, tardó aún 3 años más en presentar al público su hallazgo visual. Para el curioso, científico o no, la cámara lenta representa un acceso demiúrgico a los tiempos secretos del instante. Etienne Jules Maré fue su primer explorador y Harold Edgerton, el cronofotógrafo de la luz estroboscópica, su gran maestro. Edgerton observó con la misma atención y amoralidad científica el impacto de una gota de leche y el de una bomba atómica. Suddenly I'm falling. I'm falling upright. I was falling and twisting. I'm falling upright. La fascinación que emana de estas visiones se ha filtrado hasta nuestros sueños y no es extraño que sea un truco habitual en cineastas experimentales, secuencias oníricas y momentos extraordinarios en todo tipo de géneros cinematográficos. La violencia gráfica en slow motion se hace a la vez soportable e intolerable. Soportable porque la desnaturaliza, intolerable porque la estetiza hasta la indolencia, plastificándolo todo. Roturas, explosiones, heridas, amputaciones y aplastamientos. Sam Peckinpah y Arthur Penn escandalizaron con sus masacres ralentizadas. Walter Hill las elevaría a puro arte cinético. Pero sin duda, la más espectacular y trascendente de las manipulaciones que el cine permite es la de detener el tiempo y explorar un instante como si fuera un paisaje, un espacio habitualmente condenado a la fugacidad y, por tanto, esquivo a la percepción. Detener el tiempo y pasear entre estatuas humanas es un sueño que casi todo niño ha tenido y está presente en muchas ficciones, desde aquel París dormido de René Clair. Otra cosa es detener el mundo y girar a su alrededor, como si fuera un carrusel. Técnicamente, la posibilidad de hacerlo es incluso anterior al cine. Muybridge, el cronofotógrafo recordado por sus secuencias de animales y personas en movimiento, disparó en unas pocas ocasiones todas las cámaras a la vez, congelando un momento desde distintos ángulos.
Dado que el interés en aquel momento estaba centrado en el análisis del movimiento, Muybridge no investigó apenas sobre la idea de explorar un instante, como tampoco lo hicieron Nadar, ni otros fotógrafos que se acercaron a la idea como un divertimento. ¿Cómo llegamos a interesarnos en las posibilidades de pasear por el tiempo congelado? Es algo que seguramente debemos al cubismo, al magnicidio de JFK y el desarrollo de la holografía en la década de los 60. Pasó un siglo desde Muybridge hasta que alguien se propusiera resolver técnicamente este anhelo, y lo hizo básicamente del mismo modo que el pionero, disparando a la vez una serie de cámaras en torno al objeto de interés. On the inside of this loop are hundreds of tiny pinholes that have the same effect as lenses. So it's like hundreds of cameras all pointing at the space in the middle. Su nombre, Tim McMillan. En la década de los 80 nadie prestó mucha atención a su idea. En 1993 la BBC presentaba todavía el método como un atisbo del mañana. Y así fue. Tan solo 2 años más tarde Michel Gondry se sirvió de esta técnica en un vídeo para los Rolling Stones y 4 después los hermanos Wachowski hicieron del bullet time un argumento visual revolucionario en Matrix. Ninguno de ellos reconocía a Macmillan ni sus experimentos. No es fácil interpretar por qué este tiempo congelado ha llegado a convertirse en un tópico de nuestro tiempo, presente en todo tipo de series y spots publicitarios. Guns. Lots of guns. En Matrix servía para ilustrar las reglas de un mundo nuevo a la esfera cotidiana, el digital, en el que el coste de 1 y 1 millón es prácticamente idéntico. Y en el que el tiempo no tiene ni dirección ni consecuencias. Series como CSI, juegos como Max Payne o marcas como Philips han presentado carísimas piruetas en forma de tiempo congelado, celebraciones de una hipervisión que promete más detalle, más información, más intensidad, más percepción, más placer, más tiempo. Solo las pantallas pueden prometer esto, y cada vez más solo esto prometen las pantallas: burlar la experiencia lineal y constante del tiempo. Don't know what's going on. You've been away for far too long.